Bien, continuamos con la creación de nuestra API en Symfony 7. Esta API, recordemos que está regresando información de tipo JSON. Pueden ver el video anterior si es que igual no lo han visto, en cómo lo empezamos a manejar, en donde lo dejamos hasta este paso. Bueno, anteriormente regresaba un objeto de tipo user y hasta aquí todo sin problema. La información se regresa y se visualiza tal cual está en la base de datos. Obviamente no debería de existir un API en la cual regrese usuarios y contraseñas, aunque estas estén hasheadas, pero para el ejemplo únicamente se permite con fines de ejemplo. Entonces, por seguridad, no creen APIs donde se regrese el usuario, contraseña y sobre todo el nombre, porque esto ya se consideran pues datos sensibles de nuestra compañía, de nuestra empresa o del desarrollo que estemos realizando. Por favor, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Agensis GC. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también ya estamos en TikTok. Posteriormente vimos que cuando nosotros regresamos, en lugar de user regresamos usuario, nos genera este error. Recuerden que son dos tablas diferentes. Usuario fue la primera tabla que creamos para este curso, en donde tiene nombre, apellido paterno, materno, edad. Y user es la tabla que creamos para poder loguearnos a nuestro sistema. Entonces este ya tiene un email, obviamente tiene un ID, roles, contraseñas y nombre, y si está o no verificado este usuario o es el correo que registró. Y lo importante de aquí era que la contraseña pues ya está hashada, ¿no? Para que pues no se pueda visualizar realmente cuál es la contraseña que el usuario eligió para su cuenta. Sin embargo, cuando nosotros regresamos usuario, que es esta segunda tabla, nos arroja este error de referencia circular. Lo que yo les comentaba en la clase anterior es que yo estoy tratando de regresar el listado de usuario. Sin embargo, esta entidad usuario tiene pues un listado de atributos, de campos, pero entre ellos está esta que es materias, que es otra entidad, está apuntando a otra entidad a través de una relación one-to-many. ¿Ok? Materias a su vez también tiene su listado de propiedades, pero relevante aquí está apuntando de regreso hacia la entidad usuario. Entonces esto se vuelve como un ciclo de usuarios apunta a materia, materias a usuario, usuarios a materia y así se vuelve una referencia circular, que es el error o excepción que nos está arrojando aquí en este momento. Ok, recuerden que estamos utilizando la parte de la documentación oficial para guiarnos. Entonces voy a regresar aquí a la parte de Symfony Docs. Y aquí en la parte de serialización, aquí en esta columna de tópicos avanzados, vamos a entrar a verla. Y aquí importante nos dice cómo funciona esta parte de la serialización. Sin embargo, nos recomienda también aventarnos esta lectura, que les pido que la hagan. Les voy a compartir el enlace en la descripción del video. Pues la versión actual de Symfony 7 en este caso. Y entre esta parte está, busquemos aquí la parte de referencia, aquí, manejando referencias circulares, que es lo que ahorita nosotros vamos a utilizar para pues, hacer esta corrección. Y básicamente nos explica por qué es que sucede. Aquí, por ejemplo, crea la entidad organización, que tiene dos atributos, únicamente dos atributos, y después crea la clase o la entidad member. ¿Ok? Esta clase member tiene un atributo, y un segundo atributo que está apuntando a organización, y esto justamente es casi idéntico a lo que nosotros tenemos, por lo cual se genera la referencia circular. Aquí nos indica cómo solucionarlo, y básicamente lo que vamos a hacer es copiar y pegar para fines prácticos esta parte del ejemplo de la solución, y nos las vamos a llevar a este controlador que le pusimos que se llamará API, o que routee cuando apunte se escriba en el navegador API. Y vamos a poner aquí este fragmento de código, vamos a primero a corregirlo. Hay algunas dependencias que debemos de importar, por ejemplo aquí esta parte de JSON Encoder, fíjense de dónde es, de Symfony Component Serializer. También esta de Astra Normalizer, aquí también de Component Serializer.
Object Normalizer, también de aquí, de Component Serializer, y por último este de Serializer, que aquí hay dos, por ejemplo, una de Symfony Component Messenger, pero la que nosotros vamos a utilizar es la segunda, la de Component Serializer, ¿ok? Entonces la importamos para que se cumpla esa dependencia. Aquí, importante, el ejemplo está apuntando hacia... Bueno, primero vamos a correrla y vamos a ver ahora qué es lo que nos arroja. Ok, aquí... Serializer, ok. Aquí lo que hay que hacer ahora es apuntar, así como lo está haciendo aquí el ejemplo con este bar dump. Vamos nosotros a copiar esta parte que nos faltó y aquí lo vamos a meter aquí. Por ejemplo, aquí users va a ser igual a lo que traiga serializer de la función serialize, ok, y aquí le está pasando que se serialice en formato JSON. Y esta variable es users. Actualizamos y aquí ya el error cambia porque dice que no existe esta propiedad o este método de tipo getName en la clase usuario. Esto es correcto. Sin embargo, esto nos pasó porque copiamos el código tal cual estaba. En esta parte está regresando una propiedad que es de tipo getName. Nosotros vamos a regresar getID, que básicamente, a resumidas cuentas, lo que hace esta parte es identificar a través de un valor único que una entidad ya se serializó y no la vuelva a serializar para evitar esta parte de la referencia circular. Entonces está tomando un valor único. Vamos a actualizar y listo, miren, ya se visualiza todos los valores que tenemos en nuestra tabla usuario. Entonces, de esta forma ya se puede completar, poder tener un API en la cual la consulta que se haga hacia la base de datos, pues tenga un campo o que tenga una relación, en este caso era one to many, hacia otra tabla o hacia otra entidad. Aquí, por ejemplo, voy a copiar esta parte. Bueno, y aquí importante, dice que este es user, pero le podemos cambiar el valor o la clave para que sea, por ejemplo, users o usuarios, si nosotros queremos ponerle usuarios. Ok, lo único que cambió aquí fue la clave. Entonces voy a copiar toda esta información. En dado caso que ustedes no tengan algún plugin en su navegador, voy a copiarla. Como en este caso, como es bastante información, pues no se ve correctamente, todo pareciera que está en texto plano, aunque esté de colores, pero pues no es tan legible. Entonces aquí algún método igual para que ustedes no instalen algún plugin o add-on para visualizar esta información. Por ejemplo, pueden crear un archivo de tipo JSON y con ayuda del mismo editor, que en este caso es Visual Studio Code, pues puedan formatearlo. Pueden crear un archivo en cualquier parte, yo únicamente la voy a crear aquí en var, solo como ejemplo porque después lo vamos a borrar, y vamos a ponerle que sea, por ejemplo, formato.json. Aquí importante, el archivo sí debe ser de .json para que lo siguiente nos funcione, que básicamente es tomar el archivo, tomar la respuesta de esta API REST, llevárnoslas a este archivo que le pusimos formato.json, y aquí le vamos a dar formatear. Ok, entonces pues aquí ya se visualiza esta parte de el ID, el nombre, las materias que tiene, por ejemplo. Entonces ya se puede visualizar esta parte. Ok, ya igual con el segundo usuario y demás usuarios. Por ejemplo, este del ID 7 dice que no tiene materias, entonces aquí no habría problemas de una referencia circular porque no tiene materias. Antes de terminar esta clase, quiero mostrarles lo siguiente: cómo se visualiza y por qué es que nos arroja el error de la referencia circular. Digo que para temas teóricos ya les expliqué el por qué, que voy a cerrar este archivo formato JSON, que usuario apunta a materias y materias apunta a usuario, y así sucesivamente. Entonces por eso es que se genera esa referencia circular. Voy a tomar ¿dónde está? Users, y voy a hacer un var dump. Voy a hacer solamente un dump, que recuerden que en Symfony existe esta función de dump. Voy a imprimir y aquí voy a hacer un die únicamente para matar el script, y vamos a ver
todos los usuarios que tenemos en la base de datos, que aquí empieza la clave desde 0 y termina en 13, entonces son 14 usuarios. Aquí está, tal cual lo dice la base de datos. Si abrimos esta parte aquí con este parte del debug, vemos que está el usuario, que tiene materias y que estas materias tienen una colección, porque pues así está definida, es una relación one-to-many, entonces por eso corresponde a varias. Pero por ejemplo, si yo de users obtengo solamente el usuario 0, aquí solamente me regresa a ese usuario con ID 1 y nuevamente trae la parte de materias. Entonces yo puedo acceder a materias con el método get materias y actualizo y únicamente me va a regresar materias. Puedo decirle que me regrese únicamente la primera materia y vean aquí lo que pasa. Aquí ya me está regresando que la materia que tiene ligada es matemáticas, pero dentro está ligado el atributo o la propiedad usuario, que si voy a materias, aquí vemos que está esa propiedad o ese campo de tipo usuario, que es este que estamos viendo aquí. Que estamos viendo aquí. Y si yo voy más abajo y despliego el objeto usuario, nuevamente nos aparece materias. Y materias tiene pues ciertos elementos, pero que nuevamente dice que van a regresar a la tabla usuarios. Entonces es por esto que se genera la referencia circular. Aquí ya lo vemos un poco más ejemplificado, en donde estoy accediendo, aquí con el ejemplo en este dump, accedo al primer usuario, después accedo a la lista de materias y del listado de materias accedo a la primera materia de ese arreglo, que es esto que estamos viendo aquí. Pero nuevamente, y aquí es donde inicia la referencia circular, esta materia matemáticas está apuntando a un usuario, y este usuario está apuntando internamente materias, y ahí es donde se genera esa parte del error. Entonces ya con esto que implementamos, ya voy a borrar esta parte del debug. Con esta parte lo que estamos realizando es que básicamente lo que nos dice la documentación, aquí ya funciona correctamente, es que la referencia circular se limita únicamente a darle a convertir a JSON solamente el valor una vez. Aquí la documentación lo explica un poco mejor, pero básicamente si ya lo serialicé, no voy a volver a serializarlo. Que recuerden que para eso utilizamos esta parte de retornar el ID para identificar que esta propiedad o esta ID ya se serializó. ¿Ok? Entonces les dejo esta documentación para que ustedes igual si lo necesitan la puedan practicar, y con esto pues ya pueden tener un API más completa. Ya sabemos cómo regresar valores, por ejemplo arreglos normales, cómo regresar una entidad que no tiene referencia circular, que en este caso era o en el caso anterior era la de user, únicamente user. Y para este ejemplo en donde nuestra entidad de usuario está ligada hacia otra entidad, pues ya sabemos cómo corregir esa parte de la referencia circular. ¿Okay? Gracias y nos vemos en otra clase.